Hola, hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Un abrazo aquí a la distancia. Ah, qué bueno estar nuevamente compartiendo este tiempo eh, que Dios nos permite, que Dios nos permite tener. Saludo a la distancia a David Corales, mi amigo, un abrazote allá hasta la ciudad de San Lorenzo, a Gisela, su esposa. Bendiciones. Cintia, un abrazo para ti allá en Cartagena. Mariano y Miriam, abrazos para ustedes allá a Buenos Aires. Un saludo también a Yelén Orrego. Bendiciones para tu vida, Yelén. María Aida Martínez también está sintonizada. Adriana Obando. Daniel González, también saludos para tu vida. Un abrazo. Aideli de Ávila, Cartagena, Colombia, también te envío un gran saludo. Sajía Díaz, qué bueno verte aquí conectada. Sajía, un abrazo para vos, para Germán. Silvia, ¿cómo estás? Un abrazo hasta allá, Comodoro Rivadavia. Pao Sura, Aldo, bendiciones para tu vida, Aldo. Silvia Salazar, su Angie. Saludos para tu vida, mija. Abrazo. Familia Soler, un abrazo para todos por allá. Pau Sura, abrazos para todos. Bien. Saludos para ti, Sajía. Germán, abrazo enorme, Sajía, para tu vida. Bien. ¿Quién más tenemos por aquí? A Elías. Elías Benjamín. Amaya, saludos y abrazos para tu vida, Elías. A Betty Rubén. A Albert Santiago, a Rodrigo Malvino. ¿Quién más está por aquí? Ok, y hay muchos más que se van a ir conectando en el transcurso de la transmisión. Ok, bien. eh, Tiempos por demás interesantes los que estamos viviendo. Y bueno, se me antojan varios temas que quisiera hablar, pero ah, quiero centrarme en una porción de la parashá de esta semana, ¿verdad? Que es la parashá Shelach, aunque algunos van en la 38 hasta la 37, unos van adelantados por el tema de Shavuot. Jorge Delgado, un abrazo, mi amigo del alma, hasta allá mi tierra, Costa Rica. Ok, decía, algunos están adelantados, van una, o bueno, van en la 38 y otros estamos hablando de la 37. La semana pasada, por razones, eh, por razones no pude transmitir y hoy, a pesar de ciertas circunstancias que he vivido, estoy aquí desde Sao Paulo, Brasil, pues compartiendo con ustedes este tiempo. Quiero, quiero enfocarme en una parte una porción de la parashá de de esta semana, que está en el capítulo 13, capítulo 14 del libro de Números. Como ya ustedes saben, la parashá Shelach tiene que ver, tiene que ver con los espías, tiene que ver con el envío de los espías a la tierra. Y quiero tomar de ahí, pues como otras veces hago, y traerlo al contexto nuestro y sacar para nosotros una enseñanza y también ayudarnos a ubicarnos en los tiempos que estamos, que estamos viviendo, que como dije, por demás son tiempos muy interesantes. Hemos estado compartiendo acerca de eso, acerca de los tiempos que estamos viviendo y
creo que no está de más decir que es una característica, una de las características de lo profético tiene que ver con la ubicación en los tiempos. Si nosotros decimos ser proféticos, pues entonces debemos estar ubicados en los tiempos que estamos viviendo. El tiempo no transcurre. Para nosotros la gente profética no transcurre de evento a evento. Es decir, nuestra vida no está marcada por eventos. Nuestra vida está marcada y determinada por el reloj profético de Dios. Entonces lo que nosotros podamos, la lectura que nosotros hagamos de los tiempos, de las circunstancias que estamos viviendo, pues es fundamental, perdón, se me cayó el teléfono. Es fundamental para lo que estamos viviendo, es fundamental para el proceso que estamos pasando y sobre todo, pues, como hemos hablado en otras ocasiones, los tiempos que estamos viviendo. Justamente los tiempos que estamos viviendo. Ok, entonces, el contexto de la palabra es muy interesante. Porque están a las puertas de empezar un tiempo nuevo. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, a través de Moisés, están a las puertas de entrar no solo en la tierra prometida, sino también de entrar en un nuevo tiempo. Y eso es un paralelismo que podemos establecer en relación a lo que nosotros estamos pasando. Ellos habían tenido su Shavuot y con su Shavuot una marca de identidad, de pueblo. Con Shavuot también entraron en un pacto, entraron en un nuevo tiempo. Ese Shavuot representó para ellos un antes y un después. Se cerró el ciclo de Pesach y Shavuot y ahora ellos tienen la mirada puesta en la tierra prometida, tienen la mirada puesta en aquella tierra de la cual el Eterno había dicho que fluía leche y miel. La tierra que iba a representar para ellos la estabilidad y la concreción de uno de los aspectos claves en la visión mesiánica, es decir, la preparación del escenario para la venida del Mesías. Nosotros estamos en un tiempo similar. Estamos en un tiempo donde acabamos de cerrar un ciclo Pesach Shavuot, ¿verdad? Donde Dios marcó cosas muy importantes y Dios nos está hablando de que nuestra expectativa debe estar allá adelante, debe estar en la festividad de Yom Teruah, que proféticamente marca el levantamiento del pueblo de Dios, de la novia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que será este Yom Teruah, estoy hablando de que es la expectativa. ¿Por qué? Porque podría ser podría ser el otro, podría ser dentro de 10 años. Más las circunstancias que estamos viviendo, yo conversando con otros, concordamos en el hecho de que estamos en principio de dolores. Para mí así es de dramático y de drástico en un sentido, si se quiere, el análisis de los tiempos en los que estamos viviendo. Nunca habíamos estado en un punto como este. En la historia del pueblo de Dios, a las puertas del cumplimiento de cosas tan y tan extraordinarias, viendo un escenario que, pues aunque en apariencia es negativo, pero simplemente es el cumplimiento de todo lo que Dios ha estado hablando. Estamos viendo para mí el desenlace, ¿verdad?, de una serie de acontecimientos que van a desembocar en el establecimiento pleno de la plataforma para el entronamiento del anticristo. Para algunos el anticristo es un sistema solamente, no es una persona. Bueno, yo respeto opiniones, por supuesto, pero muchos y yo creemos que también tiene que ver con una persona, pero no me centro ahí. Lo que les estoy planteando entonces es que sí estamos en una etapa crucial. Nunca habían convergido tantos y tantos acontecimientos como en este tiempo, como en este siglo XXI y sobre todo en estos últimos 2 años y medio ya, desde el 2018 para acá. Nunca la humanidad
y esto también dicho por expertos en el mundo secular, nunca la humanidad había sufrido cambios tan fuertes, tan vertiginosos y tan radicales, si se quiere. Y estamos empezando para mí un tiempo de aceleración, un tiempo de cumplimiento de cosas que el Eterno ha dicho. Entonces, sí, al igual que Moisés, nos preparamos para entrar en un nuevo tiempo. Nos preparamos para iniciar una nueva etapa o entramos en una nueva etapa y esa nueva etapa tiene demandas. Y yo quiero mencionarle algunas desde mi perspectiva y hasta donde yo veo. ¿Cuáles son las demandas para este nuevo tiempo? Ok, cruzamos la puerta de Shavuot y hay muchos, miles de personas con testimonio de lo que este Shavuot pasado, Pentecostés para otros, ha representado y la importancia de lo que se está recibiendo en el contexto y en el tiempo en que se está recibiendo. Quiero reiterar algo. Cuando somos proféticos, el tiempo no pasa porque sí. Es decir, cuando somos proféticos, las circunstancias que vivimos, y hablemos de la cotidianidad, trabajo, estudio, etcétera, todo forma parte de un engranaje, todo forma parte de un proceso que se va uniendo para irnos llevando, alineando a un punto de convergencia para el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces, el sistema religioso nos improntó para estar pendientes de las experiencias, para estar pendientes de experiencias, llamémosle espirituales, ¿sí? Pero no bajo la actitud de poder generar, y obviamente la búsqueda para generar una inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, veces dice con toda claridad, oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, porque hay que implementarla. Pero también dice, de toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Entonces, dentro de las características de la llenura, de la que habla el apóstol Pablo, número 1, él habla de ser lleno de la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros conocer la voluntad de Dios, no solo la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él me asignó a mí, no solo tiene que ver con asignación personal, también tiene que ver con la asignación como pueblo. Pero también cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que leer lo que la Escritura dice y en el contexto profético de la Escritura, también ubicar la voluntad de Dios. Porque de esa manera entonces nosotros, entre otras cosas, podemos orar de la forma correcta. Y no orar de manera no orar por cosas que no van a suceder. Carlos Soto, pero ¿de qué está hablando? Miren, si hay personas que están orando para que la agenda gay no tome lugar, la agenda de la ideología de género no tome lugar. Mire, eso va a suceder, está escrito. Entonces, hay cosas que ya están escritas por las cuales no hay que orar. Debemos enfocarnos en aquellas cosas que el eterno Dios sí quiere que sean por las que nosotros oremos de una forma estratégica. Hay cosas que van a suceder y no las va a cambiar nadie. Están escritas. Están escritas. Entonces, ¿por qué orar por algo que ya está escrito? Si hay hambre, rumores de guerra, etcétera, ¿por qué orar para que eso no? No, eso va a suceder. Lo que necesitamos orar es para que Dios nos revele su voluntad en medio de lo que está sucediendo. Es decir, ¿cómo podemos transitar nosotros como terrícolas? ¿Cómo podemos transitar en nuestra vida natural sin desligarnos
de lo espiritual y sobre todo teniendo la perspectiva espiritual de las cosas. Porque podríamos caer en el extremo de ser muy naturales y bueno, vivir de experiencias espirituales. ¿Ok? La necesidad de estar constantemente viviendo una experiencia espiritual para reafirmar mis códigos de fe, para reafirmar mi línea de creencias. Y desarrollar una naturaleza que cada vez se adhiera más a la dimensionalidad del Eterno y a la perspectiva que Él tiene de las cosas. La capacidad de interpretar correctamente lo que Dios ha hablado. La capacidad de leer correctamente las circunstancias que estamos viendo a la luz de lo que Él ha dicho. Entonces, no se trata de acumular experiencias espirituales, se trata de desarrollar la inteligencia espiritual que nos permita no solo conocer la voluntad de Dios, sino saber cómo aplicarla y cómo nosotros desenvolvernos en el contexto en el que estamos, sin perdernos en la naturalidad de lo secular, de lo cotidiano, sin que el vínculo que nos active en relación a nuestro destino, en relación inclusive a Dios mismo, sea el servicio, el culto del domingo, ahora que ya, pues, en muchos lugares se reactivó el tema. Estamos hablando de la importancia de poder entender lo que Dios está diciendo, impregnarme de esa palabra para interpretar correctamente lo que estoy viviendo. Eso me va a ubicar en cuál es mi asignación y con quién me toca hacerla. Bien, en el contexto del capítulo 13 del libro de Números, como dije hace un momento, ellos entran en una nueva etapa, al igual que nosotros. Y hay demandas de esa nueva etapa o de ese nuevo tiempo. Demandas que Dios mismo está haciendo. ¿Okay? Hay una demanda de un cambio de las viejas actitudes. Al entrar en un nuevo tiempo es necesario cambiar las viejas actitudes. Estoy hablando de actitudes. Aquella generación que salió de Egipto tuvo una mala actitud. Porque una cosa podría ser no tener la fe suficiente, no tener el conocimiento suficiente, pero otra es tener una mala actitud. Una actitud negativa, una actitud de orgullo, una actitud generada por situaciones no resueltas en relación al temor, etc. Es clave un cambio de actitudes para el nuevo tiempo. Eso requiere una revisión. Aquella generación no hizo esa revisión. No revisó que traían amargura. No revisó que estaban arrastrando heridas. No revisaron que Egipto los condicionó a una visión y a una perspectiva muy de aquí y de ahora. Porque eso es lo que produce la esclavitud. La esclavitud no solo lesiona tu identidad. La esclavitud lesiona la línea de creencias. Porque ser esclavo no es solo estar amarrado con grilletes. Se puede ser esclavo sobre todo de pensamientos, de ideas. Y eso fue lo que trabajó Egipto. Egipto trabajó, y obviamente el enemigo detrás de eso, no lo podemos obviar, trabajó la mentalidad y les fue reduciendo en su potencial, sus expectativas en relación a quienes eran en Dios y lo que podrían lograr en Dios. Ese es el trabajo que estamos viviendo, el trabajo que ha estado haciendo el enemigo en este tiempo, de ir cercenando nuestros códigos, ir afectando la mentalidad
ir reduciéndonos el espacio y limitar la capacidad de expansión que tenemos, limitarnos en el potencial y generar paulatinamente un escepticismo que nos puede llevar a acomodarnos a las circunstancias y no levantarnos por encima de ellas, que es lo que el Eterno quiere. Esta es una etapa, si se quiere, de inicio de un nuevo tiempo, pero de prueba, si también podemos decirlo. De prueba porque si nosotros no corregimos actitudes, si nosotros no enfrentamos las circunstancias de la forma correcta, poco a poco vamos a perder el nivel de emuná que teníamos. Vamos a perder el nivel de fe que teníamos. La línea de creencia, repito, será afectada, será lesionada nuestra identidad. Estamos hablando entonces de una guerra ideológica y en ese punto estamos. Una batalla ideológica muy fuerte. Y la batalla ideológica va siempre a apuntar a debilitarte en tu capacidad de creer en lo que Dios dijo. La siguiente demanda que yo entiendo que trae este tiempo es romper con los viejos temores. No puedes entrar a un nuevo tiempo si todavía arrastras temores. Tienes que enfrentar tus viejos temores y romperlos de una vez y por todas. Entonces, estamos en una nueva etapa y yo dije, porque así Dios me lo dijo, que en este nuevo tiempo en el que estamos, hay dos cosas que están sucediendo, que acompañan siempre el inicio de un nuevo ciclo en Dios. Una entonces es provisión y dos tiene que ver con revelación. Y aun cuando la revelación es parte de esa provisión, pero lo quiero poner aparte porque hay una dimensión de revelación, de entendimiento, de comprensión al que Dios quiere enviarnos. Una dimensión en la que Él quiere que entremos. Y por otro lado, entonces, la provisión. La provisión es integral y podríamos hablar de muchas formas de provisión. Pero aquí, en este punto, para romper los viejos temores, hay una provisión de Dios. El eterno Dios nos ha entregado provisión y esa provisión también tiene que ver con provisión espiritual para romper los temores que arrastramos. Porque a veces damos por sentado que todo está bien. Pero creo que este tiempo de pandemia nos ha permitido a nosotros enfrentarnos con esos viejos temores, los fantasmas del pasado. No solo temores de nuestra niñez, sino también los temores que se generan a partir de las incógnitas, de las preguntas no resueltas, los temores que surgen de las dudas, los temores que surgen de la misma desconfianza, etc. Entonces, tenemos que enfrentar esos viejos temores. 3. Tenemos que redefinir el concepto de fracaso. Porque el fracaso no es el final de. Para nosotros el fracaso sería el comienzo para. Es decir, si lo intentamos y no funcionó, entonces tenemos que revisar qué fue lo que falló, pero volverlo a intentar. Los grandes logros se han dado después de no una, varias veces de intentarlo. A la primera no le salió a muchos. Si no, podría preguntarle a Newton y a tantos otros, que su perseverancia lo llevó a alcanzar su sueño. Nunca definieron el fracaso como el final de, porque cuando esto sucede, le damos lugar a la frustración, y fracaso y frustración son una combinación terrible, porque te detiene o hace que digamos, no es por aquí, esto no era, me voy por allá. Y a lo mejor lo que estabas haciendo era lo que Dios quería. Entonces, tenemos que aprender en este renglón del que estoy hablando, que en la dimensión de lo eterno siempre hay una segunda oportunidad. Entonces,
si en esta dimensión en la que nosotros nos desenvolvemos, si esta dimensión que es la que nos parió, esta dimensión que es la que nos define, si en esta dimensión siempre hay una segunda oportunidad, por la gracia de nuestro Abacadosh, entonces el fracaso no existe. Solo la decisión de levantarme para volverlo a intentar. Justamente ahí entonces es donde necesitamos revisar los temores y las actitudes pasadas, porque esas actitudes podrían restarme la fuerza para yo volverlo a intentar. Entonces, le repito la frase. En la dimensión de lo eterno, siempre hay una segunda oportunidad. Luego, el otro punto importante es que el nuevo tiempo demanda una expectativa mayor. Y aquí tenemos otra situación que hay que enfrentar. Si hay temor, si hay actitudes equivocadas y si me ronda el espíritu de fracaso, entonces, y la frustración está ahí, entonces mi expectativa será minada. Mi expectativa va a ser afectada. Y cuando mi expectativa es afectada, yo entro en una inercia, sigo haciendo lo que estoy haciendo y pareciera ser como que estoy avanzando, pero no, simplemente estoy transitando en una vida natural que hace demandas de esfuerzo, de compromiso, etcétera, pero que no trasciende desde una perspectiva profética, no trasciende. Entonces tenemos muy buenos creyentes, gente muy linda, que son excelentes trabajadores, que tienen un tremendo testimonio, que van a los servicios todos los días que son para ir a los servicios, pero no trascienden. Pero no trascienden en una dimensión que está diseñada por Dios para que nosotros incursionemos y desde ahí afectemos nuestras circunstancias naturales, alineándolas con ese destino profético o esa meta profética que dice la Escritura y todo aquello que tiene que cumplirse. Entonces, necesitamos hacer estos ajustes para poder crear la expectativa correcta. Ahora, toda expectativa, para que perdure, para que esa expectativa me genere los sueños y la fuerza para cumplirlos, tiene que venir de lo que Dios está hablando. Y creo que aquí es donde tenemos el punto del asunto. Si yo abrazo lo que Dios está hablando, lo identifico, lo escucho, y me caso con aquella palabra, lo que Dios está hablando me va a generar una expectativa. La expectativa de no solo de que lo puedo lograr, de que lo puedo alcanzar. Hay gente que logra, hay gente que alcanza cosas, naturalmente hablando. Pero yo estoy hablando de diseño divino. Estoy hablando de que estamos en un tiempo donde nuestro rol es importante. Donde lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer con mucho sentido. Con un sentido profético. Donde nuestros pasos van a ser claves para lo que Dios quiere hacer. Porque hay cosas que esperan por nosotros. Nuestro tránsito no es independiente de todo lo que el enemigo está haciendo a través del nuevo orden mundial, a través de todo lo que está aconteciendo. Usted no puede decir, bueno, no, si el enemigo levanta esa plataforma y pone el anticristo y viene el gobierno mundial, el Señor me va a llevar y chao. No, es que ese no es el tema. Ese no es el punto. El punto es que yo juego un papel muy importante y usted juega un papel muy importante en ese desenlace. Nosotros somos, permítame decirlo así, los que en un sentido movemos el reloj de Dios. Ahí es donde debemos entonces apuntar. Pero
vamos a Moisés. Vamos a lo que Dios le dice a Moisés y aquel contexto. Porque el gran tema para mí tiene que ver con expectativa. ¿Ok? En el contexto del capítulo 13, Dios le da la orden a Moisés. La orden que Dios le da a Moisés es que hay que enviar a 2 espías a la tierra prometida. Ellos están a punto de conquistar la tierra, pero Dios requiere que vayan 2 espías a espiar la tierra, a conocer la tierra y a traer un informe. Y Moisés les dice específicamente qué es lo que tienen, cuál es el informe que ellos tienen que traer. Ahora, Dios le dice a Moisés que escoja 12 de los principales príncipes o de los príncipes de Israel. Uno de cada tribu. Oiga bien esto, uno de cada tribu. Dios necesitaba que se expiara la tierra. Dios necesitaba enviar espías si Dios conoce la tierra. Dios pudo haberle dicho a Moisés qué era lo que había en la tierra, así como le reveló tantas cosas, le pudo haber revelado qué había en la tierra. Y decirle qué cuidados tenían que tener, etcétera, etcétera. Pero Dios envía 2 espías por un propósito, con un propósito. Esos 12 hombres enviados representaban a todo el pueblo. Pero entonces el Eterno le pide a Moisés esto, con la intención, oiga bien esto, de probar el liderazgo que iba a guiar a todo el pueblo de Israel a entrar a la tierra y conquistar la tierra. Oiga bien esto, el liderazgo iba a ser probado. Entonces Moisés escoge lo mejor y los envía. Porque ahí había algo importante en juego. Una nueva generación. Cuando Dios determina un nuevo tiempo, por eso no podemos andar diciendo, ay, que es un nuevo tiempo, ay, que empezó un nuevo ciclo, ay, no. Cada nuevo tiempo tiene características muy claves para poder identificarlo. No podemos confundir el nuevo tiempo que me pasa a mí o le pasa a nuestra congregación con el nuevo tiempo que Dios determina que va a afectar la vida de todos en general. Entonces, cuando para este nuevo tiempo, entonces, era clave el hecho de que una nueva generación tenía que ser guiada. Entonces, ¿quién modelaba a esa nueva generación? ¿Quién iba a guiar a esa nueva generación? ¿Y de qué iba a ser impregnada esa nueva generación? Era fundamental. ¿Qué tenían los líderes? Era lo que tuvieran los líderes, era lo que iba a determinar esa nueva generación. En este tiempo en el que estamos, en esta nueva etapa, hay un liderazgo que Dios está probando y ha estado probando, para que puedan guiar a esa nueva generación, para que puedan impregnarla de una sustancia divina, para que puedan ayudarles a generar la expectativa correcta y la perspectiva correcta. Entonces, Dios necesita un tipo de liderazgo para un tiempo muy específico. Y hay un tipo de liderazgo que Dios está buscando para este tiempo en el que entramos. Liderazgo con características muy diferentes. Características, y déjeme decir, y me atrevo a decir, que en otro tiempo otros líderes no tuvieron.
Y vea que es hasta paradojo el asunto. Porque Dios habla de levantar nuevos líderes. Dios habla de líderes que tengan sustancia para guiar. Y en el mundo secular se nos están desdibujando los líderes. Hay una pérdida de credibilidad en los líderes. Porque aun cuando sean dictadores como el señor Maduro, y hablo y también de su equipo, hay una falta de credibilidad en ellos, no solo por las cosas que hacen, por actos de corrupción, etcétera, sino por la misma imagen de ellos. Porque tiene que haber un desprestigio en un sentido, una pérdida de fuerza de liderazgo en los líderes mundiales para que pueda surgir aquel líder que será la salvación, la solución, el anticristo. ¿Me explico bien? Entonces, tantos líderes cuestionados hoy por sus acciones. Eso no es casual. Eso obedece a una estrategia. Eso obedece a un plan. Revise usted y usted se va a dar cuenta que tenemos líderes cuestionados por corrupción, líderes que son manipulados por este sistema para que digan X cosa y quedar en ridículo. Tomar decisiones que aparentemente son equivocadas, pero que a la postre suman para este nuevo ordenamiento que hay. Para poder generar esta nueva sociedad que se requiere para que tenga un líder mundial. Pero bueno, entonces Dios está hablando de un nuevo liderazgo, un liderazgo que ha sido procesado. Y ya ahorita voy a entrar un poquito más en eso. ¿Ok? Porque el liderazgo va a determinar el tipo de personas que le siguen. Y esto no es nuevo, no es revelación. Entonces, Dios ha estado preparando un liderazgo bajo paternidad, rompiendo el viejo molde. 2, con una autoridad de gobierno, pero gobierno real. No, ese concepto de gobierno que es la aplicación del postulado aristotélico de lo que es autoridad, del postulado helenista griego de lo que es gobierno. No, estamos hablando de gobierno del reino, estamos hablando de otra cosa. No voy a entrar en el tema. Entonces, paternidad, gobierno, pero también la sustancia revelada que puede impartir. Pero antes de transmitir eso, el líder fue tratado. Entonces, estamos hablando de un liderazgo con temple. Personas que han sido forjadas para tener hoy un temple que le permita enfrentar lo que viene y guiar a un pueblo. 2, ese liderazgo tiene que tener una sustancia dada, es decir, haber conquistado un nivel de revelación, haber entrado en la dimensión del Sod, de lo secreto, y en esa dimensión del conocimiento revelado, entonces haber sido impregnado de la palabra que se requiere, que se necesita para este tiempo. Señoras y señores, ya no estamos en un tiempo donde se puede abrir la Biblia y se pone el dedo y decir voy a predicar de esto. Ya no estamos en un tiempo donde yo voy a sacar los viejos sermones para predicarlos. Hay una nueva generación que está demandando una intervención responsable de un liderazgo que ha nacido de la revelación de Dios, que ha nacido del Da'at, un liderazgo que se ha impregnado de la palabra y está claro en aquello que Dios quiere hacer, un liderazgo entendido en los tiempos. Esa es la demanda de hoy para líderes, líderes que tengan la lectura correcta de los tiempos que se están viviendo, un liderazgo que pueda ubicar al pueblo en el contexto que se vive para no andar haciendo manifestaciones y diciendo cosas que están fuera de contexto, que no tiene que ver nada con lo que es la voluntad de Dios. Un liderazgo que nos ubique.
para entender el porqué. Entender que mucha gente, que hay una gran multitud que va a conocer al Señor, pero hay otro gran número de personas que no le van a conocer, que no son de Dios, que nunca han sido de Dios, que tienen otro linaje. Aquí está en la Biblia esto. Que sean bien puntuales a la hora de discernir las circunstancias. Un liderazgo que ya no camine más en ignorancia de la palabra. Un liderazgo que tenga el entendimiento no básico, más que básico, de la Escritura y de lo que Dios ha venido haciendo. Un liderazgo que tenga la lectura correcta de lo que se vive. Y yo no estoy hablando que pueda darnos la fecha de cuándo es el arrebatamiento o el levantamiento. No, yo no estoy hablando de eso. Que pueda interpretar correctamente lo que estamos viviendo, independientemente si cree que el levantamiento de la novia será antes, en medio o después de la tribulación. Ese no es mi punto. Mi punto es cómo cómo transitamos en esta etapa que se denomina principio de dolores. Un liderazgo con una voz contraria a la voz de los muchos líderes que se levantan hoy. Por eso hablo de temple, hablo de la sustancia revelada. No estoy hablando de líderes que han tenido éxito con la gente, con las personas. Porque ya ese currículum no vale para este nuevo tiempo. Líderes que han tenido éxito con las personas, es decir, que lograron tener iglesias muy grandes. Yo no estoy criticando eso, entiéndame bien. Es que esa no será la carta de presentación para este tiempo que viene. Ya no vamos a medir las cosas cuantitativamente. Vamos a empezar a medir como debimos haber medido desde el principio, cualitativamente. Y yo no estoy en contra de la multiplicación. Ya me han oído predicar, enseñar acerca de la recolección de la última cosecha para este tiempo. Sí, va a haber multiplicación, pero no para el imperio de nadie o para el reinito de nadie. Estoy hablando no de gente que tuvo éxito con las personas en ese sentido, sino estoy hablando sino un liderazgo que pueda dimensionarse proféticamente y pueda dimensionar a aquellos que dirige proféticamente en el tiempo que viene. ¿Me explico? No es suficiente tener gente. Esa no será la carta de presentación, sino que sean líderes que puedan dimensionar, haber sido dimensionados ellos y dimensionar a otros proféticamente en el tiempo que vendrá. ¿Me explico bien? El liderazgo, la expectativa que tenía el Eterno con esos líderes era esta. Pero solo dos de ellos, Josué y Caleb, que trajeron el informe correcto. Y no solo fue porque trajeron el informe correcto. Es porque regresaron posicionados proféticamente desde la perspectiva correcta. No solo un liderazgo que fue forjado, y hablo de Josué y Caleb, bajo el temple de Dios. No solo eran líderes que habían tenido éxito con la gente porque Josué y Caleb lo tuvieron.
sino ellos fueron líderes que fueron dimensionados proféticamente. Josué y Caleb comieron del fruto de la tierra y cuando regresaron dieron el informe correcto. Sí, esta es la realidad, ese pero es enorme, pero el eterno Dios dijo, el eterno Dios hará, Dios mostró, Dios reveló. Entonces es un liderazgo que tiene la capacidad de hacer comer al pueblo del fruto de la tierra prometida sin que el pueblo haya entrado a la tierra. Es decir, antes de que el cumplimiento se dé, ya ese liderazgo ha impartido esas sustancias de tal manera que ya la gente da por sentado que está en la tierra, que ya aquello, aunque no ha tomado lugar, ya los ha impregnado, ya cuentan con eso, ya sueñan con eso, ya tienen la expectativa de aquello. La generación que guió Josué y Caleb, esa generación nunca cuestionó, nunca cuestionó, no dudó en todo ese trayecto. Es más, cuando Moisés murió, le dijeron a Josué: el único requisito que te pedimos es que el Eterno esté contigo como estuvo con Moisés. Ok, todo lo demás está bien, tranquilos, ahí está la tierra, la vamos a ir a tomar, vamos a hacer barbacoa de todos sus habitantes. Pero el único requisito que te pedimos es que tú camines en la revelación que le fue dada a Moisés. Dios se lo dijo a Moisés, a Josué, perdón, mi siervo Moisés ha muerto. Tú caminarás en lo que le fue revelado a él. Recuerde que la sucesión generacional es por revelación. No se hereda un templo, no se hereda una membresía. No se trata de predicar los domingos. Se trata de guiar a un pueblo a alcanzar el cumplimiento de lo que Dios dijo. No es tener éxito con la gente. Es haber sido dimensionados, impregnados del Da'at, para impartirlo sobre una generación que necesita ver desde otra perspectiva las circunstancias. Sí, no solo ver gigantes, lo que había en la tierra, Nefilim, no solo ver ciudades enormes, amuralladas, no solo decir que era la realidad, que la tierra tragaba a sus moradores. Todo ese informe de los 10, fue el correcto. Fue la realidad, pero la realidad vista desde una perspectiva muy natural. Bajo los temores, las inseguridades, bajo el concepto de fracaso, bajo las viejas actitudes, sin una expectativa renovada, todo lo contrario. ¿Entiende? ¿Cuánta gente amarrada al sistema religioso se resiste a avanzar, a crecer? ¿Cuánta gente no suelta por temor, por inseguridad? Necesitamos un liderazgo que accesó al Da'at, que entró en el Sot, en ese secreto y en la dimensión de lo revelado. Baje la palabra de este tiempo y para este tiempo. El currículo ya no va a ser ese. ¿Cuánta gente tenés? Ese no va a ser el tema. Porque las demandas de este tiempo no se van a resolver diciéndole al enemigo o diciéndole a la circunstancia, diciéndole al nuevo orden mundial: yo me reúno, me congrego, mi padre espiritual es fulano. No va a funcionar. Ya no. Entiéndame eso. Ya no. Los líderes que estamos buscando, que Dios está buscando, son los que pueden transferir esa dimensionalidad. Este fruto no es para una vieja generación.
no lo entienden, no lo quieren, lo rechazan, lo cuestionan sin argumentos de nada. Simplemente no. Entonces yo, Carlos Soto, dije ya, por ahí no voy más. Hay puertas que no voy a tocar, hay situaciones que yo no voy a golpear, ya no. Hay una generación que Dios bendice y perfecto, pero no alcanzará propósito. Eso no tiene que ver nada con salvación. Hay gente que se va a quedar en lo religioso, pero Dios está apuntando a una nueva generación y a un remanente dentro de esa nueva generación para abrir la brecha, porque tarde o temprano todos tendrán que venir. La palabra de Amós 9:13 está operando. El que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Está operando y Dios está acelerando el tiempo para que los que estaban rezagados se alineen. Van a llegar, pero no nos vamos a detener. Hay un remanente que no vamos a detenernos a esperar a nadie. Ya no, ese concepto pastoral equivocado no va a operar más. El líder tiene que correr. Es un tema de selección, porque quien corre a su lado, entonces va a provocar que otros corran al lado de ellos. Ya no es de volverme a atraer a nadie. Es un tiempo de aceleramiento, es un tiempo de movernos, y hay un liderazgo que está empujando, llevándonos a las puertas de nuestro origen, llevándonos a las puertas de nuestra identidad, impregnándonos de una revelación fresca, recuperando cosas que perdimos y redimiendo otras. Hay una generación que no lo ve, que no lo va a entender por más que se lo digamos, y tampoco tiene la disposición de caminar. Pero tarde o temprano tendrá que accionar. Mientras tanto, estamos avanzando. Un liderazgo que pueda transferir esa sustancia. Entienda esto. Entienda esto. Los líderes que el Eterno escogió. Por eso te estoy hablando de la prueba a los líderes. Aquellos 12 líderes. La demanda de Dios para ellos no era que pudieran construir tiendas y organizar bien al pueblo. Entiéndame. No se trata de eso. Era aquellos que podían transferir la dimensionalidad a una nueva generación y activar los códigos que el Padre había puesto ahí. Entonces, o se tienen los códigos o no se tienen. La religión fabricó algo que se parecía, pero está muy lejos de serlo. Pero hay códigos que Dios ha impregnado por causa de la revelación que viene en la nueva etapa. Entonces hay un liderazgo que ya fue a coger el fuego, donde se da el fuego que es genuino, para activar el fuego dentro. Y no estoy diciendo que son líderes que sustituyen el Espíritu de Dios, no, simplemente cumplen con su misión. Impartir como impartió Moisés sobre los 70. Dios tomó del Espíritu de Moisés y se lo puso a los 70. Eso se llama transferencia, para generar una impartición, y esa impartición activa en una misma sustancia para correr en una misma visión. De eso estoy hablando. El sistema religioso tradicional que nos fue heredado no opera en esa dinámica, porque nunca ha accesado a la dimensión de la que estoy hablando. Entonces Dios está trayendo, levantando líderes, y ha preparado líderes más bien que se muevan en esa dimensión. Entonces no es suficiente decir yo he levantado tantas iglesias y aquí voy. No es suficiente decir
Yo he levantado tantas iglesias. No se trata de levantar tiendas. No se trata de la capacidad de acomodar el campamento de la forma correcta. Y qué lindo se ve. Y entonces yo tengo uno por aquí, tengo otro por allá. No se trata de eso. El enfoque no será más levantar templos. No estoy diciendo que no van a verlos. No estoy diciendo que no van a haber lugares de reunión. Lo que estoy diciendo es que no va a ser ese el enfoque de levantar templos para llenarlos. Va a ser de levantar estos templos y llenar estos templos con la sustancia del Dios eterno, con una verdad revelada. Llenarnos, impregnarnos del Da'at para proyectarlos en una dimensionalidad, de tal manera que puedan ver las circunstancias de arriba hacia abajo de forma diferente. No gente que se alimenta con sermones del domingo, no gente que está siendo manipulada para que diezme, para que ofrende, porque hay que sostener la obra, sino gente que va a tocar una dimensión de sobrenaturalidad real de Dios, no la sobrenaturalidad que sucede en los recintos llamados templos. No, estoy hablando de esa sobrenaturalidad de Dios que va a generar la provisión, que va a generar la motivación para poder distribuir esa provisión. Viene algo genuino, espontáneo del Espíritu de Dios, porque es una generación que ya vio la tierra, que ya tiene el sabor a uva, pero todavía no ha llegado allá, pero levanta la expectativa, puede ver más adelante, puede generar un ámbito de emuná para que otros puedan entrar, porque no serán tus palabras, será la emuná de Dios la que va a envolver y la que va a hacer que quienes le sigan entren en esa dimensión. No es construir tiendas. No es la capacidad de organizar al pueblo. Darles asignaciones. No es un tema administrativo. Vamos a conocer lo que realmente es profético. Lo que es realmente una dimensión profética. No la adaptación del concepto profético a la dinámica que ya traíamos. El objetivo es dimensionarlos. Es dimensionar a una generación para que esa generación pueda entender la ley divina de la proporción. Esta ley, la ley de la proporción, no vaya a consultar a Newton, no vaya a consultar a Einstein, porque no. Consulte a Carlos Soto, porque ellos no lo tienen. Y entiéndame, lo que estoy diciendo, no me estoy comparando con ellos de ninguna manera. Simplemente es que esto me lo reveló Dios a mí, no se lo dio a ellos. No. Es una ley física, sí. Es una ley matemática también. Sí, lo involucra. Es una ley aplicable, sí, es aplicable en lo natural. La Biblia está llena de esa ley. La proporción. Mi proporción es diferente a la de Dios. La proporcionalidad de Dios es infinitamente mayor. Entonces, bajo esta ley de la proporción, bajo esta ley de la proporción, los pocos vencen a los muchos. Una familia, la de los macabeos, venció un ejército armado y organizado del imperio asirio y los expulsó. Un grupito de personas, los pocos vencieron a los muchos. Me estoy explicando. La ley de la proporción de Dios provocó que la mujer que tenía una vasija de aceite y su marido la dejó endeudada y los acreedores venían a llevarse a sus hijos en pago, eso que ella tenía dentro de la ley de la proporción de Dios se multiplicó para cubrir la deuda y muchísimo más. ¿Me explico bien? Esta ley es la capacidad y la capacitación en Dios, la capacitación divina para operar en los recursos espirituales en una dimensión. A ver si no se la complico mucho.
Cuando nuestra expectativa está puesta en los recursos de acá abajo, vamos a limitar el tema. Pero hay una dimensión en la cual si yo acceso, se van a soltar los recursos, por supuesto, que son las cosas que están aquí en la tierra. Pero esos recursos serán activados desde arriba. Y aun cuando no haya aquí abajo, será creado. Era imposible que una vasija con 1 litro de aceite aproximadamente llenara vasijas y cientos de litros de aceite brotaran. El profeta accesó a una dimensión y activó la ley de la proporción. En la ley de la proporción, 2 más 2 no es 4. 2 más 2 podría ser 4 o podría ser 4000 o 180. ¿Entiende? Ahí entra la multiplicación. Ahí entra la dimensión profética de la multiplicación o de la multiplicación profética. Sí es un principio que tiene que ver con física. Sí, claro que sí, porque en la ley de la proporción, cuando aquel ciego no tenía los ojos, es más, no tenía las cuencas de los ojos porque nació ciego, Dios se las creó. Tiene que ver con la activación de los recursos de Dios. Entonces, Dios requiere de un liderazgo que enseñe a una generación a depender del Da'at y no a depender de los hombres. A depender de la palabra revelada. Porque en esa dimensión tiene que haber una palabra revelada, porque es a través de esa palabra revelada que se activa la ley de la proporción. En la ley de la proporción, mi capacidad no alcanza para dar la talla, pero la ley de la proporción me dimensiona de tal manera que tengo la capacidad y más. Sí, la ley de la proporción provocó que 5 panes y 2 peces fueran multiplicados para alimentar a 3000 y luego a 5000. En la ley de la proporción, David venció a Goliat. Estaba en desventaja. En la ley de la proporción, entonces, es importante que nuestro énfasis no sea seguir a un hombre, sino depender del Da'at, de la revelación. Y por supuesto, voy a seguir a un hombre de Dios, a un padre espiritual, a una madre espiritual. Claro que sí. Pero no voy a depender, no de la forma en que el sistema tradicional lo ha hecho. Tampoco se trata de llenarse de orgullo y decir, ya tengo revelación, ahora yo me voy a hacer casa aparte, porque estaría en el mismo renglón del sistema que estamos tratando de dejar atrás. Porque la revelación trae humildad. Donde hay revelación hay humildad. Olvídese. Cuando el conocimiento es de Dios, cuando la sabiduría es divina, hay humildad. Cuando es animal o diabólica, no hay humildad. Una persona podría tener conocimiento porque Satanás lo tuvo y lo tiene. Pero si mantiene las viejas actitudes de la esclavitud, se volverá orgulloso. Y tarde o temprano terminará perdiendo eso. Entonces, seguir una revelación es fundamental. No a un hombre. Entonces la pregunta que cabe hoy es, óigame bien, para que usted le pueda preguntar a su líder, ¿cuál es la revelación para este tiempo? ¿Cuál es el Da'at que Dios está trayendo para este tiempo? ¿Cuál es la lectura correcta de lo que se está viviendo? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Todo líder hoy tiene que responder a esto.
Y no empezar a decir, no, mira, es que la visión que tenemos es que entonces vamos a proyectar aquí, que los grupos por acá, que... No, 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 no. No es de la casa local. El líder tiene que responder a la globalidad. Tiene que ubicar a su pueblo dentro del contexto global de lo que está sucediendo. Josué y Caleb hicieron ese trabajo con la nueva generación. Una generación que tenga la llave del Da'at, que pueda accesar al Sod y comer de la riqueza del Da'at, que tenga esa llave de la revelación, que tenga esa autoridad, que tenga esa perspectiva. Una generación que aprenda a accesar a esa dimensión para que entienda bien cuál es el rol de un padre espiritual, cuál es el rol de un líder y cuál es la medida sana y correcta de honra que debe dársele a ese líder. No bajo concepto piramidal nimrótico, no para llenar la vanidad de un hombre, sino para llenar el principio de relación que me lleva a mí a honrar a un hombre o a una mujer de Dios por la investidura que Dios le dio, entendiendo que va delante de mí guiándome y que es una puerta que me lleva a alcanzar, no lo que él ha conquistado, sino lo que Dios quiere que yo conquiste. Es una catapulta, es una plataforma que me impulsa, que me lanza, que me lleva. Y sí, y abre los espacios, abre esos moed para que entonces el hijo espiritual pueda meter la cabeza y beber de una fuente mayor. Me estoy explicando. Una generación que dependa del Da'at y entonces pueda activar sus recursos, sus propios recursos, y ya no vivir de la retórica profética, comillas, que desde los púlpitos y los ministros ungidos y muchos profetas generan con profecías que levantan las expectativas de prosperar, de alcanzar, de lograr, y nunca se plasma. Entonces el acuerdo tácito que hay lleva a justificar lo que aquel dijo bajo la intrascendencia del tiempo, de una dinámica religiosa. No me explico. Pero si usted tiene la llave y usted puede activar sus propios códigos, entonces usted podrá ver el fruto de aquello. La ley de la proporción viene de la mano del Da'at. Viene de la mano de esa dimensión. Para que el mar se te abra a vos. Que no tengas que ir corriendo donde tu pastor para que te lo abra. ¿Se da cuenta? Vamos rompiendo esa extraña, pero hasta macabra dependencia y codependencia que se ha generado. Ferigrés y pastor ferigrés. Porque muchos pastores sienten que si no los necesitan, entonces ya no van a ser importantes. Eso se llama huerfanito. Siempre mi revelación como padre será mayor que la de mis hijos. No más importante, será mayor. Porque no importa qué nivel alcancen, al ser yo padre, Dios siempre me dará una provisión para ayudarlos, guiarlos, ubicarlos, etc. Aquí no se trata de quién es más grande, eso es piramidal. Aquí no se trata de quién rebasó a quién. No, no, no. En relaciones horizontales eso no pasa. Es un tema de lo que nos toca hacer. En la ley de la proporción, el eterno Dios nos guía a tirar la red al lado correcto. Pedro no pescó y estaba
frustrado. Estaba frustrado. Se sentía fracasado. Los temores lo asaltaron. Porque no pescó. ¿Y qué le dijo Yeshua? No tienes que ir muy largo. Ahí mismo, en el lugar donde estás, y oye esta palabra que te estoy dando. Ahí mismo, en el lugar donde estás, solo tienes que tirar la red al otro lado. Ahí están los peces. Estás en el mismo barco, no tienes que cambiar de barco. Estás en el mismo mar, no tienes que cambiar de mar. Solo recibir la instrucción que viene por el Da'at para que puedas lanzar la red al otro lado. Entonces, esto solo puede suceder con líderes que están sobredimensionados. Es decir, que están por encima de esta dimensión. Líderes que tengan la lectura correcta de las circunstancias para que también te ayuden a poder tirar la red al otro lado. Que te puedan ayudar a ver la realidad desde la perspectiva del Da'at. No como los 10 espías, sino como Josué y Caleb, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Entonces, en la limitación encontrarás la abundancia, encontrarás la expansión, en la escasez la provisión, en la restricción la libertad, porque estás sobredimensionado. ¿Me sigue? ¿Cuál es la amenaza que el nuevo orden mundial y la plataforma del anticristo nos va a traer? Que poco a poco vamos a ir siendo marginados. Claro. Porque los gobiernos se van a alinear. Entonces ya no tendrá, el sistema no tendrá amenazas de parte de ciertos gobernantes que han sido una piedra en el zapato, como el caso de Trump, por ejemplo. Y no digo que Trump todo lo haya hecho bien, pero esta característica creo que merece ser mencionada. Ajá. Cuando el sistema nos empiece a restringir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la ley, esta ley de la que le estoy hablando, la ley de la proporción, se va a activar. Esa ley de la proporción se va a activar, pero no va a suceder si no nos posicionamos o somos posicionados desde esa perspectiva del Da'at. Entonces, la realidad de un sistema que poco a poco va ganando adeptos, va convenciendo y va comprando a otros, incluyendo del pueblo de Dios, tarde o temprano se vendrá en contra de los que seremos o seamos radicales en nuestra posición. Pero esos que somos radicales estamos viendo desde arriba. Y cuando te vean comiendo lo que ellos te prohibieron comer, entonces dirán, ¿y quién te lo dio? Bueno, hay una ley que se llama la ley de la proporción divina. Una generación que tenga la perspectiva de Dios. Josué y Caleb no solo creyeron en aquella promesa, creyeron en una profecía y fueron impregnados de la sustancia de esa profecía. Esa palabra revelada en ellos activó emuná. Y ya enseñé que es emuná. Y si usted no lo ha visto, pues busque aquí mismo, ahí mismo donde usted está, busque, ya ahí está el video de qué es emuná. Hay 6 cosas que genera el emuná. Creer, tener fe es una de ellas.
Pero emuná tiene que ver con la expectativa del bien. Josué y Caleb impartieron sobre la nueva generación tener esa expectativa del bien. Entonces, la expectativa del bien, la expectativa de lo que Dios va a hacer, eso va a generar una mentalidad de expansión, una mentalidad expansiva. Entonces lo que tengo no es suficiente si Dios dice que hay más. Expansión, vamos a llevarlo, pero lo vamos a llevar en la actitud correcta. Lo vamos a llevar bajo la perspectiva correcta. Lo vamos a llevar para que se alinee dentro de lo que Dios está haciendo. No nos vamos a salir de ahí. Vamos a caminar justo en lo que Dios ha hablado. Entonces, la expectativa del bien es una actitud que es generada por aquellos que han bebido de la sustancia y que están siendo guiados por líderes que tienen la lectura correcta de la circunstancia, y Dios entonces en medio de eso trae una provisión que es requerida para esto. 2, creyeron bajo convicción. Emuná también es tener convicción. Emuná es generar esa convicción. Josué y Caleb tuvieron la convicción de que Dios dijo y Dios cumple. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra, no fue que adquirieron esa convicción, es que ya la tenían. Y cuando fue probada aquella convicción, al ver las circunstancias reales, ellos no se dejaron intimidar, todo lo contrario. Ellos caminaron en fidelidad. Ese es otro aspecto de emuná. Fidelidad, que los sentidos, le dijo el apóstol Pablo, segunda de Corintios 11:3 lo dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, pervertidos o sacados del camino de la sincera fidelidad de Yeshua. Fidelidad es mantenerse en el camino. Entonces Josué y Caleb no se salieron del camino. Esa nueva generación no se salió del camino. Hay una nueva generación que por haber sido impregnada del Da'at no se saldrá del camino. Estará alineada con lo que Dios está hablando, con lo que Dios está diciendo. Bajo un liderazgo que no está pensando en construir tiendas, que no está pensando en cómo administrar solamente. Un liderazgo que entrega la llave del Da'at para que la gente pueda abrir y caminar en esa dimensión. Una generación que pueda entender cuál es la llave que me abre la ley de la provisión, ya me enredé. La ley de la proporción para caminar en ella. Desarrollaron confianza que trascendió la razón. Eso es emuná, esa confianza, esa seguridad que trasciende la razón. Ese razonamiento que a veces viene, o que estorba tanto, argumentos que se levantan. La racionalización. Obediencia sin lugar a dudas. Otra característica de emuná y que tuvieron Josué y Caleb. Y el otro tema es que caminaron bajo la legalidad de lo que Dios les dijo. Si Dios dijo la tierra es nuestra, pues la tierra es nuestra. Lo que está ahí contrario es circunstancial y tiene que cambiar. Entonces, cuando traen los informes, los 10 espías dan el informe cargado de negativismo, cargado de temores, bajo frustración, claro. Y la frustración cuando hay una mentalidad de esclavo genera rebeldía. El rebelde es el que se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque el rebelde se rebela contra Dios, porque maneja frustración, porque Dios le falló, porque una vez más Dios no hizo, porque sienten que es obligación que Dios los bendiga, que Dios haga algo. Entonces se frustra y por el aparente fracaso, y no entienden que en esta dimensión, la dimensión de lo eterno, la segunda oportunidad siempre está ahí. Pero Josué y Caleb dieron el informe correcto. No obviaron la realidad, pero intentaron que el pueblo la viera desde arriba. Sin embargo, la nueva generación sí lo pudo ver. Entonces, cuando aquellos 10 están dando su informe,
En el capítulo 30 del verso, en el capítulo 13, perdón, capítulo 13, en el verso 30, Caleb pega un grito y manda a callar a todo el mundo. Y les dice, cállense. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Oiga bien, Caleb los mandó a callar y les dijo a todos, cállense, usted tiene que aprender a callar, a mandar a callar a todo aquel que viene con voces negativas, que tiene las actitudes incorrectas, que está lleno de temores. Dígale, cállese, ese no es el informe que yo quiero, ese no es el informe que yo necesito. Sí, yo estoy ubicadito en la realidad, yo conozco la realidad porque estoy viéndola desde arriba. Mi perspectiva es desde arriba y tú no vas a socavar lo que ya tengo como plataforma y fundamento para poder avanzar. No vas a socavar. Cállese. Es un tiempo para callar las voces negativas que se levantan, las voces que quieren truncar tu camino, las voces que quieren decir que feo está esto está muy difícil, aquí la cosa no camina. Que esas voces se callen. Y les dijo, mas nosotros podremos. La palabra poder que usa ahí, podremos, es la palabra yakol. La palabra yakol en hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Les dijo, cállense. Yakol. Fue suficiente yakol. ¿Por qué? Porque yakol significa, número uno, tener la habilidad para hacerlo. Dos, tener el poder para hacerlo por la autoridad y el respaldo de Dios. Y tres, tener éxito. Tener éxito y vencer. Yakol, ¿qué significa? Podremos. Tenemos la habilidad. Tenemos el poder. Tenemos el poder. Pero también tendremos éxito en lo que vamos a emprender. Vamos a vencer. Las palabras de Jacob hoy tienen que golpear nuestra vida. Yakol, calle todas las voces que están a tu alrededor negativas y dígales, Yakol, Yakol. Tenemos la habilidad para hacerlo. Tenemos la habilidad para hacerlo. La ley de la proporción divina se activa en nosotros. Tenemos el dabar de Dios, tenemos la revelación de Dios. Estamos siendo impregnados de una sustancia para este tiempo nuevo en el que entramos. Yakol. Tenemos la habilidad, hemos sido habilitados por Dios para hacerlo y eso implica que tenemos la provisión para hacerlo. Yakol, tenemos el poder, no solo tiene que ver con la unción, no, tiene que ver con la autoridad y el respaldo de Dios para movernos en legalidad y bajo esa legalidad entonces activar los moed de Dios, los pequeños moedín de Dios, esas puertas que Dios abre donde las cosas suceden cuando el enemigo no se da cuenta, esos golpes que le damos al enemigo entrando por una puerta y él nunca vio esa puerta, nunca creyó que esa puerta podría abrirse y por ahí le vino el golpe. Vienen tiempos donde vamos a golpear al enemigo en esa forma. Tendremos éxito. Los vamos a vencer. Eso es Yakol. Es la actitud que tuvo Josué. Yakol. Que el Eterno nos ayude. Y que el Eterno nos ayude. Nos dispóngase usted para que Él te ayude, porque Él sí quiere hacerlo. Él sí quiere hacerlo. Les bendigo y nos vemos entonces mañana a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Continuaré con el tema de las casas paternas. Entonces, mañana a las 3 de la tarde tenemos
otra cita. Les bendigo. Shabbat Shalom para todos.